José Gregorio Hernández, El camino a la santidad. En las montañas de Trujillo, entre el verdor y la neblina, nació un hombre que dedicó su vida a sanar cuerpos y almas. El médico de los pobres y su paso para convertirse en el primer santo de Venezuela. Hoy exploramos su historia, sus milagros y el significado de su canonización para un país que lo venera. De Isnotú al mundo. El doctor José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, Trujillo, hijo de Benigno Hernández y Josefa Antonia Cisneros. En su infancia fue un niño estudioso y piadoso. A los 13 años de edad, José Gregorio manifestó a sus padres su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre le convenció para que estudiara medicina. A partir de ese momento, tomó la medicina como su propia vocación. En 1878, cuando contaba con 13 años y medio, bajó de la Sierra Trujillana hasta Caracas, siguiendo una gran travesía que comenzó por Isnotú, pasando por Betijoque, Sabana de Mendoza, Santa Apolonía y La Ceiba. Todo esto en mula. Luego por el lago hasta Maracaibo y después por mar a Curazao, Puerto Cabello y La Guaira. Y por último por tren hasta la ciudad capital. A la edad de 17 años ingresa en la UCB, Universidad Central de Venezuela, para iniciar sus estudios de medicina, graduándose en 1888. Hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano y dominaba el latín y hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Al finalizar sus estudios, el rector de la UCB, Dominici, ofreció ayudarlo económicamente para establecer un consultorio en Caracas, gesto que José Gregorio agradeció con estas palabras: «¿Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici? Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí donde mi propia madre me pidió que volviera, para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está entre los míos». José Gregorio parte para Isnotú en agosto de 1888. De este viaje y de su estadía en los Andes quedaron varias cartas que dirigió a su amigo Santos Dominici, que nos permiten conocer sus experiencias en esa época. Mis enfermos, todos se me han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones que tienen arraigadas, en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma, quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismos. La botica es pésima. Hernández se radicó en Isnotú hasta el 30 de julio de 1889, luego de ejercer consecutivamente entre los 3 estados andinos venezolanos, Trujillo, Mérida y Táchira. En noviembre del mismo año se encontraba en París en el laboratorio de Matías Duval, donde estudiaba las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología y fisiología experimental, entre otras. Culminados sus estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Además, aprovechaba para traer de Europa equipos médicos al Hospital Vargas por instrucciones del gobierno venezolano. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. De su personalidad destaca una humildad extrema, fe inquebrantable y amor por la enseñanza. Donaba dinero y medicinas a pacientes necesitados. El médico que caminaba a Caracas. Al regresar a Caracas, recorría la ciudad a pie, atendiendo gratis a pobres y dejando monedas bajo las almohadas de los enfermos. No solo curaba enfermedades, sino que también brindaba consuelo espiritual y apoyo emocional a sus pacientes. Lamentablemente, tuvo una trágica muerte, el 29 de junio de 1919. Con 54 años,
El doctor José Gregorio Hernández Cisneros fallece luego de ser arrollado por un automóvil cuando salía de la farmacia, cerca de la esquina de Amadores, en La Pastora, Caracas. Se dice que solo logró ver que atravesaba un tranvía, pero no pudo ver un vehículo que venía detrás, mismo que le provocaría fractura de cráneo al golpearse la cabeza contra el filo de la acera. Su muerte tuvo un impacto a nivel nacional. A las 10 a.m. del día 30 de junio de 1919, en medio de la multitud, se inició el traslado del féretro de José Gregorio Hernández Cisneros al Paraninfo Universitario de la UCB, encima de los hombros de sus estudiantes y discípulos. Luego fue llevado y enterrado en el Cementerio General del Sur. Entre sus primeros milagros no oficiales se encuentra: en 1920, a tan solo un año de su fallecimiento, una mujer aseguró curarse de tuberculosis tras rezarle. En 1949, un niño sobrevivió a una caída de 10 metros. Su familia atribuyó el hecho a José Gregorio. Milagros y devoción popular. Estos son 10 milagros no verificados por el Vaticano, pero celebrados por el pueblo. Número 1. Caso de María Lares, 1995. Recuperación de un coma diabético tras pedir intersección a José Gregorio Hernández. Número 2. María Isolina de Guevara, 1960. Curación de cáncer uterino. Estaba diagnosticada con cáncer etapa terminal. Se recuperó tras colocar una estampa del médico bajo su almohada. Este testimonio está registrado en el libro José Gregorio Hernández, el Santo de Venezuela. Número 3. Luis Alberto Sánchez, 1991. Fue superviviente a un accidente automovilístico. Sobrevivió sin fracturas tras volcar su vehículo en carretera. En su testimonio, declaró a la prensa local que invocó al doctor Hernández durante el accidente. Número 4. Carmen de Pérez, 1954. Curación de parálisis en piernas. Recobró movilidad tras peregrinar al santuario de Isnotú. Este testimonio fue relatado en Crónicas de la Iglesia de la Candelaria, Caracas. Número 5. Ana Teresa de Rojas, 1987. Su milagro fue la desaparición de un tumor cerebral. Los médicos confirmaron la remisión inexplicable tras novenas al doctor Hernández. Este testimonio fue publicado en la revista Venezuela Mística en 1992. Número 6. Caso de Luis Mora, 2008. Su milagro fue la desaparición de un tumor cerebral antes de una cirugía. Número 7. Juan Pablo Ramírez, 2010. Se recuperó de un COVID-19 grave. Fue paciente en UCI y mejoró 24 horas después de que su familia orara al beato. Su testimonio se viralizó en las redes sociales del momento. Número 8. Rosa Amelia Duarte, 1975. Tuvo un parto exitoso tras diagnóstico de riesgo. Dio a luz sin complicaciones después de prometer difundir su devoción. Su testimonio se encuentra relatado en el documental Fe en Blanco y Negro del año 2008. Número 9. Carlos Eduardo Mendoza, 2003. Regresó a la vida tras ahogamiento. Revivió después de 15 minutos sin pulso. Su abuela rezó a José Gregorio. Su testimonio se encuentra reportado por el diario Últimas Noticias, Caracas. Número 10. Luisa Antonia Contreras, 1935. Su milagro fue sanación de ceguera. Recuperó la vista tras lavarse los ojos con agua bendita de su santuario en Isnotú. La fuente de este testimonio se encuentra en los archivos de la iglesia San José de Río Chico, Estado Miranda. Conmemoración. Su santuario se encuentra en Isnotú.
pueblo natal del Dr. Hernández, en el estado Trujillo, Venezuela. Exactamente en la casa natal de José Gregorio Hernández, restaurada y convertida en museo. ¿Qué hay allí? Objetos personales como batas médicas, libros de estudio, recetas manuscritas y mobiliario de la época, instrumentos científicos, equipos quirúrgicos y microscopios que usó durante su carrera médica en finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Documentos históricos, cartas, fotografías y expedientes sobre su proceso de beatificación. Espacio religioso, una capilla donde los visitantes realizan oraciones y peticiones. Existe también un vitral donde se le ve arrodillado, orando a la Virgen María y un pequeño niño Jesús. ¿Por qué va la gente? Devoción religiosa. Muchos lo visitan como acto de fe, creyendo en sus milagros y en su intersección espiritual. Interés histórico-cultural. Atrae a estudiantes, historiadores y turistas interesados en su legado como pionero de la medicina moderna en Venezuela. Turismo de peregrinación. Forma parte de la ruta de los santuarios en Trujillo, que incluye lugares emblemáticos de su vida. Fechas de mayor afluencia. El 26 de octubre, al ser aniversario de su nacimiento. El 29 de junio, día de su fallecimiento. En Semana Santa y diciembre, que son temporadas turísticas altas en Venezuela, con peregrinaciones organizadas. Tradiciones asociadas. Peregrinación anual. En octubre, miles caminan desde Valera hasta Inutú. Son aproximadamente 30 kilómetros, como muestra de fe. Ofrendas florales. Los devotos dejan flores blancas como símbolo de pureza en su tumba y en el museo. Misas y procesiones. Celebraciones litúrgicas en la capilla del museo, especialmente el 29 de junio. Promesas cumplidas. Visitantes llevan ex votos. Esta palabra, por cierto, proviene del latín ex voto, que significa proveniente de un voto, es decir, algo que se promete al cumplirse o realizarse un favor. Puede ser un don u ofrenda, una mortaja, una figura de cera o metal, cabello, tablillas, cuadros, y se realiza en agradecimiento por favores recibidos. Lugares emblemáticos de José Gregorio Hernández. Su casa natal de Inutú, Trujillo. El Hospital Vargas, en Caracas. Se encuentra en la parroquia San José. Su importancia y relevancia con el doctor José Gregorio es que él trabajó allí como docente y médico de 1891 a 1919. Como dato adicional, en el hospital se conserva una placa conmemorativa en su honor. Universidad Central de Venezuela, que se ubica en la ciudad universitaria de Caracas. Allí estudió medicina y luego fue profesor de bacteriología y anatomía. En el aula magna se exhiben documentos históricos sobre su paso por la institución. Iglesia de la Candelaria, en la Plaza La Candelaria de Caracas. Allí asistía regularmente a misa. Según relatos, donó parte de su sueldo para mantener el templo. Los devotos suelen encender velas en esta iglesia para pedir su intersección. El Monumento a la Paz en Betijoque, que es una estatua de 30 metros con sus restos simbólicos. Sitio de su fallecimiento, en la esquina de Amadores, en La Pastora, Caracas. Una placa marca el lugar, visitado para dejar flores y oraciones. ¿Dónde se encuentra la capilla del Dr. José Gregorio Hernández? Está ubicada en las instalaciones del Hospital Vargas en la ciudad de Caracas, donde anteriormente se ubicaba la sala de emergencias en la que falleció. Fue inaugurada en 2021. Varios lugares dentro de Venezuela han sido nombrados en su honor. Destacan el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández y la Universidad José Gregorio Hernández. Resumen del proceso de beatificación. 1949-1986. En esta se recopilan testimonios y escritos. La apertura de este proceso fue conducido por el entonces obispo de Caracas, Lucas Guillermo Castillo, en el Vaticano, ante el entonces
Papa Pío VII. Aprobación de virtudes heroicas, 1986. Conocido como venerable por el Papa Juan Pablo II. Beatificación. En 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intersección, lo que permitió su beatificación en abril de 2021. El milagro que le concedió la beatificación al doctor José Gregorio Hernández fue la curación de Yasuri Solórzano en 2017, una niña de entonces 10 años que fue impactada en su cabeza con un proyectil de arma de fuego. La niña no tuvo efectos secundarios a causa de este incidente. El 30 de abril del 2021, José Gregorio Hernández es declarado beato en una ceremonia transmitida a toda Venezuela. Canonización. ¿Qué hace falta para ser santo? La Iglesia requiere un segundo milagro post-beatificación. Finalmente, este 25 de febrero de 2025, el Papa Francisco ha aprobado el voto positivo para su canonización, cuya fecha será definida en los próximos meses. El milagro del doctor José Gregorio, el cual fue estudiado y aprobado por la comisión encargada, fue la salvación milagrosa del empresario venezolano González Morales Divo, residente en Miami, Estados Unidos, ocurrido en el año 2021, con un diagnóstico que lo acercaba a la muerte. Sufrió una falla multiorgánica que comprometió el corazón, hígado, riñones y cerebro, por lo que los médicos debieron mantenerlo durante unas semanas en coma inducido, para salvarle la vida y evitarle un derrame cerebral. En su estancia en el centro hospitalario, el paciente González Morales Divo vio la imagen del doctor José Gregorio Hernández en 2 ocasiones, previamente a su curación sin explicación médica alguna y contra todo diagnóstico. Afortunadamente, con el paso de los días, el empresario logró reponerse parcialmente con cierta rapidez, aunque presentaba problemas de coordinación, motricidad y en el habla. Los médicos presumían que el daño cerebral podría ser irreversible e irreparable. Meses después, luego de varias sesiones de fisioterapia, el empresario empezó a caminar, a hablar con mayor soltura, hasta encontrarse en la actualidad totalmente recuperado. Su figura une a los venezolanos más allá de la política o la clase social. En medio de dificultades, representa la resiliencia y la caridad. José Gregorio Hernández nos recuerda que la santidad no está en los milagros, sino en el amor al prójimo. La canonización de José Gregorio Hernández es un hito para Venezuela y para la Iglesia Católica. Se trata del primer santo venezolano proclamado por la Iglesia Católica Universal. Su legado sigue vivo en cada médico que sirve con vocación y en cada persona que ayuda sin esperar recompensa. ¿Cuál es tu opinión acerca de la aprobación de la canonización del doctor José Gregorio Hernández? Además, si tienes un testimonio, nos encantaría que compartas tu opinión en los comentarios.